Vamos a ver, solamente nos falta, según lo que yo tengo, Alani, Ana Belén, Angie Hernández. Aquí estoy, profe Alanis. Alani ya, ¿verdad? Muy bien. Diana Talavera, Gabriela Saraí Flores, Carla Beatriz Guevara, Lizzy Paola González, Madeline, Sara Valeria, Jancis Larisa, Carlos Alfonso, Carlos Roberto Ruiz, Eric Rodríguez, José Alfredo Herrera, Kenneth Noé Cruz, Rafael Portillo y Roberto Antonio Vaca. Son los que todavía no tengo pues ingresados hasta ahorita. Bueno, buenos días a todos, pues espero que se encuentre bien, espero que hayan amanecido bien. El día de hoy pues vamos a continuar pues con nuestra jornada pues de trabajo. El día de ayer yo les asigné para que fueran copiando parte de los contenidos que hemos estado viendo y les adelanté un poquito con lo de las periodizaciones. Más que todo para que ya tengan lo que son los ejemplos o lo que son las divisiones de la historia. Recordemos que habíamos empezado a trabajar con lo que son los tipos de periodizaciones, lo que es la materialista y lo que es la periodización tradicional. Entonces nos habíamos quedado pues analizando lo que era la primera, la periodización tradicional. No habíamos abordado en lo que son cada una de sus etapas o divisiones. Vamos a avanzar con la periodización tradicional y posteriormente pues avanzaremos con la materialista. Aunque viéndolo de otro modo, cada uno de los esquemas de análisis de lo que son cada una de estas periodizaciones es bastante amplio. Entonces requiere de bastante tiempo para poder examinar detalladamente pues cada una de ellas. Habíamos entendido también al principio el valor de la historia como ciencia social, como una ciencia pues que nos permite poder tener prácticamente lo que son las herramientas y los elementos para poder generar lo que es entendimiento en lo que son los procesos históricos que se van dando a través de la historia. Ingresó, vamos a ver, Gabriela Flores. Vamos a anotarla. Gabriela Flores. Entonces, como verán, vamos avanzando gradualmente. Uno dijo de que no lo habíamos visto y es cierto, solamente avanzamos con la primera. Entonces, realmente que nosotros debemos de tener clara una cuestión, jóvenes. Y para poder tener lo que es un entendimiento más completo, un entendimiento más claro de lo que son los procesos históricos, los mismos no los podemos analizar, por ejemplo, en su conjunto, en lo que es en su totalidad. Para eso sirven lo que son las periodizaciones, porque en las periodizaciones nos permiten poder establecer lo que son espacios de análisis donde agrupamos lo que son acontecimientos que tienen cualidades o elementos en común para de esa manera pues detallarlos más efectivamente. Realmente que cuando hablamos de periodizar pues estamos hablando de eso. Estamos hablando de crear esos espacios y pues analizar cada espacio y los acontecimientos que han ocurrido en ese espacio de tiempo. Entonces, realmente pues de que es una forma bastante útil la que tenemos para poder entender lo que es nuestro pasado. Voy a mostrarles y vamos a compartir lo que es el material. Entonces, habíamos mencionado la vez pasada sobre los aspectos o las cualidades que tiene lo que es la periodización tradicional. ¿Recuerdan que habíamos mencionado en relación a la periodización tradicional, jóvenes? Que era eurocentrista. Muy bien, tiene carácter eurocentrista. Y vamos a ver, ¿por qué creen que tiene carácter eurocentrista? Porque pensaban que Europa era el centro del mundo. Muy bien, pensaban que Europa Era el pensaban, centro de la fiesta. ajá, muy bien, excelente, excelente la participación
los que lo hicieron ahorita. Ellos pensaban que Europa era el centro de la humanidad. Por eso ellos aislaban los acontecimientos que habían pasado en el resto del mundo y solamente le daban mayor contexto a los que habían sucedido pues en el plano europeo. Realmente que la periodización tradicional como tal no nos permite poder tener una visión universal, porque la misma se desprende de su universalidad cuando solamente se concentra en un solo espacio geográfico. En este caso estamos viendo de que la tradicional pues solamente se centra en lo que son acontecimientos europeos, desligándose de los que pudieron haber pasado en el resto del mundo. Entonces, esa es una de las condiciones, jóvenes. Ahora, el hecho de que adolezca de lo que son estas desventajas no nos impide el hecho de poder conocer, porque la idea se trata de eso, que nosotros conozcamos y que nosotros pues analicemos todo lo que son las cuestiones que suceden. De una u otra manera, pues vamos a ver de que para poder tener una visión clara de lo que es en sí la división o de los procesos históricos que ha tenido la humanidad, realmente que la periodización tradicional no nos da mucho, no nos da muchos. Ahora, esto no nos va a quitar el hecho de que la podamos analizar, la podamos descomponer para analizar pues detenidamente pues sus procesos, los acontecimientos y cómo cuál es la visión que tiene en lo que es la manera de dividirlo. Aquí vamos a observar lo que es pues prácticamente lo que son las etapas o las edades más que todo, porque una de las características es que divide la historia en edades. Ahora, si ustedes notan, en primer lugar, y es algo que prácticamente correlativo, es bastante correlativo, y el hecho de que tanto la tradicional como lo que es la periodización materialista inicia con lo que son dos momentos, y a partir de esos dos momentos históricos, o los dividen en cada uno de los que están mencionados ahí. Por ejemplo, vemos que aquí nos dividen lo que es prehistoria e historia. Analicemos esta cuestión. ¿Por qué prehistoria y por qué historia? ¿Recuerdan lo que les había mencionado al principio de la clase sobre la condición de la historia pues como ciencia social? El hecho de que la misma, en primer lugar, se basa o necesita de lo que son evidencias. Evidencias para poder tener pues un conocimiento más completo. Ahora, la invención de la escritura juega un papel importante en la determinación de lo que es prehistoria o lo que es historia. ¿Por qué? Recordemos que cuando estamos hablando de prehistoria, estamos hablando de un momento histórico que realmente es la etapa más primitiva o el momento más primitivo en lo que es la historia de la humanidad. Y este momento es marcado en primer lugar porque hasta ese tiempo todavía el ser humano no había generado lo que es o no había ideado lo que es una forma de escritura. La escritura comienza cuando prácticamente desde lo que es la edad antigua. Al iniciar lo que es la escritura con lo que es la edad antigua, es cuando se comienza a determinar lo que es historia. Porque cuando se da lo que es la escritura como tal, recordemos que las sociedades de ese tiempo utilizaban la escritura y para memorar los diferentes acontecimientos, utilizaban las esculturas, los grabados, para poder pues determinar lo que son cada uno de los hechos, situaciones que pasaban en su diario vivir. Esto realmente viene a ser prácticamente el momento en que se comienza lo que es la historia como tal. Entonces, esos son los dos momentos fundamentales.
Ya vamos a ver las civilizaciones antiguas, que realmente pues que aquí cuando hablamos sí, de lo que son las antiguas, estamos hablando, por ejemplo, de la civilización mesopotámica, la cultura egipcia, la cultura hindú, la cultura china. Si ustedes ven, abarca las civilizaciones que de una u otra manera pues se ubican en distintos puntos del planeta. Ahora, el otro detalle es que realmente de que aquí, si ustedes ven, aparte de mencionar eso, aquí se centra, por ejemplo, aquí en las edades, cuando ustedes ven en lo que son los imperios europeos. Por ejemplo, el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente, menciona lo que es la toma de Constantinopla, menciona lo que es la Revolución Francesa. Ahora, iniciemos con lo que es el Paleolítico. Realmente que el Paleolítico se caracteriza porque es la etapa más antigua en lo que es el proceso de evolución histórica de la humanidad. Hablar de lo que es el Paleolítico, estamos hablando de un espacio de tiempo donde el ser humano vivía en una condición pura de primitivez. Comprende desde la aparición del primer homínido hace 1.500.000 años hasta 8.000 años antes de Cristo. Ahora, esta etapa se caracteriza de la siguiente manera. Durante ese tiempo no existían las formas de organización social que nosotros conocemos como las que conocemos actualmente. No había lo que es, por ejemplo, una jerarquización en lo que son las cuestiones de división social, las formas de la economía como nosotros las conocemos hoy en día, en ese tiempo no se daba como, como nosotros la pensamos. Entonces, vamos a ver de que fue un momento bastante, aparte de ser el momento más remoto en lo que es la historia de la humanidad, también es donde se observan los primeros pasos que el ser humano tuvo en su proceso de desarrollo cultural. Durante ese tiempo, los grupos poblacionales se caracterizaban porque eran nómadas. Eran nómadas. Nómadas significa que las personas pues vivían y se movilizaban de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo de residencia. ¿Y por qué no tenían un lugar fijo de residencia? En primer lugar, porque las personas en ese tiempo dependían de lo que el medio físico les podía ofrecer en cuanto a lo que son recursos o alimentos. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, venía un grupo poblacional y iba a una determinada zona y agotaba lo que son, por ejemplo, los alimentos que en ese espacio habían, se iban y buscaban otro lugar. Esa es la condición de ser nómada. Recordemos que para ese tiempo, los grupos poblacionales eh, vivían en sociedades denominadas bandas. Una banda, más que todo, es un conjunto de personas de 25 a 30. Entonces, estos grupos de 25 a 30 personas eran pues los que andaban y los que, o sea, no es que solamente era un grupo, obviamente, sino de que habían muchos otros. Lo que pasa de que las comunidades en las que vivían las personas eran así. Ahora, las bandas se caracterizaban porque estas personas tenían parentescos entre ellos. Generalmente pues tenían lazos consanguíneos, literalmente eran como familias enteras. Entonces, realmente que la vida en ese tiempo así era, jóvenes. La vida en ese tiempo era, para estas personas era bastante dura porque ellos prácticamente pues estaban a expensas de todo lo que la naturaleza les podía ofrecer y lo que no les podía ofrecer. Recordemos que ellos no tenían control total de lo que era su forma de alimentación. Hasta este tiempo todavía no había aparecido lo que es la agricultura. Entonces,
fue un momento, la otra cuestión, esta etapa fue la etapa de más lento desarrollo cultural y es la más extensa, si ustedes ven. Entonces, sí se dieron algunos avances, no vamos a estar negando eso. Avances como, por ejemplo, el hecho de que se dé el dominio del fuego. O el hecho, dígame, ¿quién quiere participar? Escucho ahí el dominio del fuego y el hecho también de que ellos pues utilizaban ya lo que eran herramientas. Con el uso de las herramientas, aquí estamos viendo ya lo que es pues el desarrollo de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de las cosas futuristas o las cosas que estamos acostumbrados. Para estas personas, en este tiempo, por ejemplo, era, dígame, Diego. ¿Como cuáles herramientas usaban, profe? Las herramientas que ellos utilizaban era, por ejemplo, mazos de madera, puntas de flecha, utilizaban pedernales para cortar la carne. Recordemos que cuando nosotros, no sé si Hermes realizó una expedición hacia lo que es Yarumela, no creo, ustedes no fueron, ¿verdad? Fue el año antepasado, creo. Llevó a un grupo de varios estudiantes. Ahí hay bastantes obsidiana. Entonces, lo que se hacen es que estas rocas las golpeaban unas con la otra y las astillitas que quedaban son bastante filosas. Entonces, esas astillitas filosas, con eso ellos, por ejemplo, despellejaban animales, con eso cortaban la carne. Entonces, la implementación de lo que son este tipo de herramientas ya denota, en primer lugar, el hecho de un nivel de raciocinio más complejo. Y esto, en primer lugar, nos permite o nos separa de lo que son de los animales en lo que es la naturaleza. Porque recordemos que nosotros como seres vivos vivimos en un medio natural donde convergen muchas especies. Y desde el momento que el ser humano comienza a aplicar o implementar lo que son tecnologías como esta, tecnologías para ese tiempo, uno no lo va a ver como tecnología actualmente porque obviamente que estamos a una diferencia de tiempo enorme, pero para ese tiempo, para ellos era algo novedoso, era algo que era como, por decirlo así, lo último. Pero si ustedes ven, de alguna manera tuvimos que haber comenzado. Recuerden que las cosas no se dan de un día para otro o no aparecen ya de un solo. Hay un proceso, ya me apareció el aviso, ¿va? Cuando se desconecta, vuelven a entrar al mismo enlace. Es un proceso bastante lento. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta también en lo que son estos periodos. Estos periodos, los hechos se dieron en el marco de cientos o miles de años. No es que se dieron de un día para otro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Otra cuestión también que hay que mencionar para lo que es el paleolítico es que aquí se da también lo que es la primera forma de división natural del trabajo. La primera forma de división natural del trabajo se caracteriza cuando se da una especialización en las funciones o en las actividades que realiza el hombre y la mujer. Aquí vamos a ver de que se marca por género el papel de los individuos en el medio. Y ese papel pues era determinado por aspecto físico. ¿En qué sentido? El hombre desarrollaba tareas que necesitaban mayor demanda física, mayor fuerza física, como lo que era la cacería y la recolección. Mientras que la mujer se dedicaba a hacer tareas donde le permitieran poder estar cerca de la casa, como lo que es la recolección. Acordémonos de que era la que tenía que atender los niños. Entonces, la mujer tenía ese papel. Igual, el papel maternal, pues, es algo que ha estado implícito desde mucho tiempo antes. Sin embargo, la necesidad que había era esa y realmente pues que se tenían que cubrir esas necesidades. Cuando hablamos de cacerías, en primer lugar estamos hablando que no es que venía el ser humano o los hombres, por ejemplo, en este tiempo y salían de casa en la mañana y en la tarde venían. El proceso de cacería para la humanidad en ese tiempo podría durar hasta semanas, días.
¿Por qué? Porque recordemos de que para ese tiempo también estaba vigente lo que era la megafauna. La megafauna fueron una especie de animales, no los dinosaurios, hay que aclarar, sino que una especie de animales que se caracterizaban porque eran de gran tamaño. El tigre de dientes de sable, lo que es el oso perezoso gigante, en la parte acuática teníamos el megalodón, hasta hicieron una película sobre ese tiburón. Entonces, realmente pues que fue un momento bastante complicado para esta gente. Les voy a colocar un ejemplo de lo que era la megafauna, para que me puedan comprender, para que puedan entender qué era la megafauna. Denme un segundito. Voy a reproducir una pequeña parte y me dicen si lo escuchan bien. Megafauna. Seguramente un... ¿Lo escucharon, verdad? Sí, está claro. Muy bien. Megafauna. Seguramente un término que es usado comúnmente para definir a todas aquellas bestias que vivieron en el pasado cuyo tamaño era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño colosal respecto a los animales que hoy en día habitan el planeta. Si te lo preguntas, no, esto no incluye a los dinosaurios, tranquilo. Vamos pues con las 8 bestias colosales o megafauna que existieron y debes conocer. Empecemos. Número 8. Seguro te suena por ser muy parecido al armadillo de hoy en día, y es que es pariente de este. El gliptodonte fue un herbívoro que llegó a medir 3 metros de largo y 1,5 metros de alto, pesando más de 1 tonelada. Se dice que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 10.000 años. Este armadillo de tamaño colosal tenía un gran caparazón exageradamente duro y grande, el cual le servía para defenderse de depredadores como el esmilodón, del que hablaremos a continuación. Número 7. Se trata del mayor género de animales felinos del planeta, apodado el dientes de sable. El esmilodón fue una bestia que vivió hace entre 2.5 millones de años hasta 9.600 años en praderas y sabanas, llegando a pesar más de 400 kilogramos, midiendo 3 metros de largo y obviamente era un felino totalmente carnívoro. Se sabe que su forma de cazar era idéntica a la forma de cazar de los leones de hoy en día, siendo una especie muy temida en la megafauna norteamericana del pasado. Número 6. El Asmotherium, conocido como la bestia de la llanura siberiana, fue un mamífero que vivió en Asia y Rusia hace 10.000 años. Este rinoceronte gigantesco llegó a medir 6 metros de largo y 2 metros de altura, pesando más de 5 toneladas, y es famoso por el gran cuerno gigantesco que tuvo, el cual le sirvió como mecanismo de defensa contra otras especies animales. Se dice que todas las leyendas y fábulas acerca de la existencia de los unicornios nació a raíz de esta bestia colosal. Número 5. Este espécimen tenía un gran parentesco con el camello de hoy en día y vivió hace 4.9 millones de años hasta hace 300.000 años. El Titanotilopus era conocido por tener unos largos dientes caninos superiores y un menor tamaño de huesos lacrimales, lo que lo hacía ser muy parecido al camello de hoy en día, pero con una clara diferencia mucho más exagerada: su tamaño, ya que esta bestia medía 3,5 metros de altura desde las patas hasta su lomo. Todo un titán. Número 4.
Vivió en Asia Central hace entre 45 y 35 millones de años y tan solo se ha encontrado una única especie de este tipo al hallar un cráneo de este en Mongolia en 1923. El Andriosarchus era un mamífero que era carnívoro y pudo haber medido 3,4 metros de largo y 1,8 metros de alto, siendo considerado un depredador muy fiero y respetado en el mundo antiguo. La verdad, no quisiera cruzarme con una bestia de estas nunca en mi vida, no por miedo a este, sino porque era demasiado feo. Número 3. Con certeza se trata del tipo de pez más grande que ha existido nunca, el famoso megalodón. Este tiburón colosal fue una bestia que vivió entre los 28 millones de años y los 1,5 millones de años atrás. Fue el amo y señor de los mares y uno de los mayores depredadores de todos los tiempos. Llegó a medir 20 metros de largo y 5 metros de altura, pesando más o menos 30 toneladas. Todo un titán de los mares, ya que era carnívoro. Imagínate si era grande que se podría haber comido a una persona de tan solo un bocado. Número 2. El perezoso gigante terrestre, el Megatherium. Su tamaño era tan abismal que llegó a medir hasta 8 metros de alto al poder erguirse sobre sus patas traseras. Se sabe que era un animal omnívoro, teniendo una gran preferencia por los vegetales, y llegó a pesar más de 6 toneladas, por lo que su gran debilidad era su lentitud, ya que era más lento, inclusive que los elefantes de hoy en día. Así que si hubieses tenido que huir de él, inclusive andando, no hubieras tenido ningún tipo de problema. Número 1. Mamut, pariente de los elefantes. Es seguro el animal extinto más conocido gracias a los espécimens congelados que hay conservados sobre este. El mamut era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo y llegó a habitar tundras y taigas. Vivió hace entre 150.000 años hasta hace 3.700 años y era totalmente herbívoro. Pesó más de 6 toneladas y llegó a medir 5 metros de largo y 3 metros de altura. Sus poderosos colmillos eran un problema muy grave para aquellos humanos cazadores que convivieron con este. Y esto ha sido todo, como siempre. Bien, si nosotros observamos, lo hice para que pues pudieran ver el medio al que estaban sometidos estas personas. Hay algunos que quizás todavía, por ejemplo, no se llegaron a, vamos a ver, algunos no se llegaron a tener lo que es relación